pues suelo poner una definición muy sencilla, y en realidad la biotecnología no es más que una tecnología, como las tecnologías de la información, las tecnologías pues vamos a poner por ejemplo la tecnología electrónica, y en el fondo la biotecnología lo que trata es de utilizar los seres vivos y partes de los seres vivos en beneficio del hombre, a través de su comercialización, de su uso. Entonces, la primera pregunta que surge de esta definición tan simple, ¿y esto es nuevo? Claro, es nuevo, pues la verdad es que no. Entonces, yo siempre digo, bueno, esto de la biotecnología es una evolución de algo, es una revolución. A mí la palabra revolución a veces me da un poco de repelús, porque alguien dice, uy, esto es revolucionario, no, mejor que no, ¿no? Entonces, lo de la evolución lo vemos como algo más normal, ¿no? Es decir, algo que va cambiando, pues hombre, uno se hace joven, mayor, en fin, evoluciona, ¿no? Entonces, la biotecnología en realidad es un proceso que ha evolucionado. Y la prueba es la siguiente, ¿no? Y es que sobre esa definición que yo he dado del uso de los seres vivos en nuestro propio beneficio, hay que pensar que la biotecnología se inicia ya en el Neolítico. ¿Y por qué digo que la biotecnología ya se inicia en el Neolítico? Pues por una sencilla razón. El hombre, antes del Neolítico, era cazador y recolector de frutos, y prácticamente usaba los alimentos que encontraba. Pero a partir del Neolítico empieza a pensar que aquello no es bueno porque tiene que estar todo el día moviéndose y se hace sedentario. Pero para eso necesita hacer ganadería y hacer agricultura. Y evidentemente, ¿qué es la ganadería y la agricultura sino una forma de hacer biotecnología? Que es lo que nosotros llamamos la biotecnología tradicional. Entonces, evidentemente, la biotecnología ha sufrido desde entonces distintos procesos. Claro, ¿cómo se hace la agricultura hoy en día? Hoy en día se hace con un tractor, pero antes se hacía con un arado y antes se hacía con bueyes, etc. Y eso es lo que yo llamo el proceso evolutivo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo ha ido cambiando las distintas herramientas, porque ¿cómo se diferencia una tecnología de otra? Pues porque se usan herramientas mejores, y entonces lo que estamos viendo es que la biotecnología es algo que siempre ha existido con el desarrollo del hombre, pero que ha ido cambiando a medida que nuestras herramientas para utilizar los seres vivos han ido cambiando. Pero los seres vivos los hemos utilizado, ¿eh? Yo siempre digo que eso ya venía en el libro del Génesis, ¿no? Utilizar los seres vivos que están a vuestra disposición, ¿no? Entonces, evidentemente, de alguna manera, no tenemos que tener miedo a utilizar los seres vivos, porque están ahí para que nosotros utilicemos los seres vivos, siempre con respeto, pero es evidente que en la naturaleza están para que el hombre se beneficie de ellos. Entonces, lo que pasa es que hay una cosa que llamamos biotecnología tradicional y otra cosa que es lo que llamamos la biotecnología moderna. Y posiblemente, como nunca se ha explicado muy bien qué es esto de la biotecnología tradicional y la moderna, pues parece que hay una revolución, y realmente lo que hay es una evolución. Bien, estos señores que están aquí son parte de lo que yo he llamado la primera evolución. Son señores que, bueno, algunos los conocerá. Este se llama Don Antonio. Este señor de aquí, de las melenas, se llama Don Antonio van Leeuwenhoek. ¿Y qué hizo Don Antonio van Leeuwenhoek? Pues descubrió una cosa como esa que tienen allí, un microscopio. Es el primero que nos abrió un mundo diferente, porque creíamos que estábamos solos y veíamos nuestras plantas y tal, pero estamos rodeados de microorganismos, de bacterias lácticas como las que hay en ese microscopio, y de otras muchas bacterias y de hongos que viven a nuestro alrededor, que viven en nuestro intestino, pero que no veíamos. Y gracias a Don Antonio, pues de alguna manera conseguimos ver ese otro mundo. Y eso abre muchos caminos. Este otro señor que está aquí a lo mejor ya les suena más, el señor Gregorio Mendel, que es el padre de la genética. Es el que nos enseñó que los genes existían y que los genes son parte de los seres vivos y que forman de alguna manera eso que llamamos la herencia y que nos hace diferentes a unos de otros. Y este señor, Don Luis, también algunos le conocerán porque se llama Don Luis Pasteur. Don Luis Pasteur es el padre de la microbiología, que usando lo que estos señores de alguna manera habían pergeñado con sus tecnologías, pues descubre todo el mundo microbiológico. Don Luis Pasteur patenta el primer ser vivo, y es una levadura cervecera la levadura cervecera para hacer vino, porque antes no se sabía cómo se hacía el vino, que él no fermentaba, y ahí estaban las levaduras. O sea que las patentes en biotecnología, de las que algunos dicen las patentes y tal, pues ya Don Luis patentó un microorganismo porque aquello era útil y las patentes son útiles. Y este señor de aquí se llama Don Alejandro Fleming.
que todos lo conocéis porque es el que descubrió las penicilinas. Como yo digo, era un poco chapuza, porque el descubrimiento de la penicilina se produjo por cierta casualidad. Él estaba cultivando unos microorganismos en una placa de cultivo y se debió dejar la tapa abierta y le cayó un hongo allí, un penicillium. El penicillium es ese hongo verde que algunos ven por los melones y que no nos gusta mucho. Bueno, pues este penicillium le cayó allí y vio que las bacterias se morían. Lo que pasa es que los científicos, la diferencia que tienen con otras personas es que saben ver lo que los otros no ven. Es como los artistas. Hay un artista que veo y hace una foto maravillosa y digo yo nunca sabré hacer esa foto. Pues los investigadores les pasa un poco lo mismo, porque hay una parte de entrenamiento. Bueno, pues estos señores de aquí forman ese contexto de la primera evolución de la biotecnología. Nos ponen las penicilinas, que las penicilinas se obtienen por fermentación de un hongo que es el Penicillium chrysochlum, bueno, el penicillium, que es ese bicho que a nosotros nos da mucho asco a veces cuando está en la comida. Pues piensen que ese penicillium salva o ha salvado y va a salvar muchísimas vidas, ¿no? Y todos los demás pues forman parte de esa generación que nos abre los ojos. Estos señores de aquí, muy jovencitos, allá por los años 50, justo cuando yo nací, descubrieron una cosa que llamamos la estructura de la doble hélice, que es la estructura del ADN. Entonces, de alguna manera, todo este conocimiento que Mendel nos había transmitido en su momento, muchos se acordarán del colegio que estudiábamos eso de los guisantes verdes y amarillos, lisos y rugosos y tal, que algunas veces nos volvían locos. Pues no, estos señores le dan ya un contenido molecular, empezamos a entender qué es eso de la herencia genética, pero a un nivel básico, a nivel de moléculas. Y estos señores, Watson y Crick, que luego evidentemente les dieron el premio Nobel, forman, por decirlo así, la segunda revolución. Con estos señores nace la bioquímica moderna. Se genera todo un conocimiento, entre ellos pues nuestro premio Nobel Severo Ochoa es uno de los que contribuyen a desarrollar todo el conocimiento de lo que llamamos el código genético, cómo se replica nuestro ADN, en fin, todas estas cosas. Y bien, cuando se produce el salto a lo que hemos llamado la biotecnología moderna, es no hace mucho tiempo, es en el año 1973. A lo mejor algunos de los que hay aquí han nacido más o menos por esa época. Y este salto se produce porque por primera vez estos señores que hay aquí abajo son capaces de hacer lo que se llama transformación genética con ADN recombinante. Estas palabrejas ahora las vamos a ir meditando un poco. Entonces son capaces de poner una molécula de ese ADN que os enseñaba antes, que Watson y Crick habían descubierto, en una de estas croquetas. Si esto podría deciros que son como las croquetas de la cocinera, y os lo creeríais, porque son, o no son las croquetas de la cocinera, estas que se quedan pegadas, hay que machacarlas para... Son croquetas, no son bacterias. No, pues son bacterias. Son bacterias de Escherichia coli, como las que viven en nuestro intestino, que si no las tuviéramos, pues nos moriríamos, o sea, que son beneficiosas. Entonces estos señores consiguieron introducir ese ADN recombinante. Y este concepto del ADN recombinante, ¿cómo lo podríamos explicar? Pues yo siempre lo explico de una forma muy sencilla. ¿Se acuerdan de estos magos que cogen del bolsillo y sacan una cuerda blanca que está haciendo un círculo y hacen así, nos enseñan que la cuerda blanca está haciendo un círculo, y se sacan del otro bolsillo una cuerda negra, un trocito de cuerda negra, lo cogen todo con las dos manos y hacen así, le dan unos polvos, unos toques, y de repente el trocito de cuerda negra se encuentra integrado en el círculo de cuerda blanca? ¿No han visto nunca este truco? Dice uno, ¿y cómo ha podido cortarlo y demás? Pues bien, la ingeniería genética consiste en transportar trocitos de cuerda negra, que son fragmentos de genes o de DNA, en trocitos de cuerda blanca, que sería el cromosoma de la bacteria, o uno de nuestros cromosomas, o el cromosoma de una planta. Es decir, traemos DNA de un sitio a otro sitio, y eso es lo que se llama hacer ingeniería genética o recombinación genética. No sé si queda clara la idea, pero en principio es lo más sencillo en lo que yo puedo. Y para hacer eso se necesitan tijeras y se necesitan pegamentos, pues claro, lo que hace el mago yo no sé cómo lo hace, pero lo normal sería que yo cortara la cuerda blanca y después juntara los extremos. Pues eso, lo que hacemos en biología es utilizar unas cosas que llamamos proteínas, que son enzimas que cortan el ADN, y otras que lo pegan y lo sueltan. O sea que en el fondo, unos amigos míos me llaman el sastre molecular, porque corto y pego todos los días, ¿no? Y hago tejidos. Para que se hagan otra idea, porque el concepto puede quedar muy claro, es como un libro. Cuando ustedes están trabajando en un libro, en un escrito en Word,
en el procesador de textos, imagínense que de repente les interesa poner en el texto algo de otro sitio. ¿Y ustedes qué hacen? Usan la herramienta esa de cut and paste, de cortar y pegar, y se traen un trozo de texto y lo integran en su libro. Pues si se imaginan que el libro es el ADN, su cromosoma, es su información genética, cuando hacemos un recombinante estamos trayendo un trocito de un texto a otro texto y lo integramos allí. Entonces hemos construido un libro recombinante de corte y pega. Pues eso es lo mismo, pero fíjense lo importante que es, y es que el DNA son letras. Y por lo tanto, en el fondo, lo que hacemos los ingenieros genéticos y los que trabajamos en esto que llamamos la tercera evolución es traer letras de un sitio y ponerlas en otro libro. Entonces hacemos un libro nuevo. Y el libro nuevo pues nos da propiedades nuevas, nos hace una lectura diferente de la vida o de lo que sea. Bien, pues vamos a seguir entonces más adelante. Vamos a empezar por la biotecnología en casa. Vamos a pasarnos por la cocina y a ver qué encontramos. La cocina. ¿Qué encontramos de biotecnología en la cocina? Pues encontramos una bolsa de patatas. ¿La ven allí? No es que sea una bolsa llena de patatas, sino que es una bolsa hecha de patatas. Es decir, el almidón lo que hace es tratarse de una manera para que se pueda producir una bolsa. Evidentemente, no digo yo que se la puedan comer, pero casi. Y los que sí se la pueden comer, pues son las bacterias del suelo, porque es un alimento estupendo, el almidón, es glucosa pura. Entonces, al final lo que hacemos son bolsas biodegradables. Se pueden hacer de patata y de otra serie de compuestos que se llaman biodegradables porque, en el fondo, al cabo de un tiempo relativamente corto, no podemos hacer bolsas que se degraden muy rápido porque si no, al llegar a casa se nos caería enseguida lo que llevamos dentro, pero sí que si se entierran en el suelo o se ponen de una forma que ya luego les enseñaré, se pueden convertir en un material ya reutilizable.